Hola, hoy vamos a hablar sobre el método Feynman, continuando con nuestra presentación de métodos de estudio. Entonces, primero una pequeña introducción, como siempre, en la que se dice que el método de Feynman fue creado por el Nobel de Física y docente Richard Feynman, quien aplicó como estrategia el aprender un lenguaje en un lenguaje propio y sencillo, así como aprender mediante la misma enseñanza de un tema. Entonces, es una técnica de estudio que se basa en el concepto de la asimilación. Este señor, ganador del Premio Nobel de Física en el año 1965, durante su época como docente enseñó esta técnica a todos sus alumnos y pues en términos generales consiste en la explicación de teorías complejas a través de un lenguaje sencillo y comprensible para todos sin importar su nivel de educación. Entonces, con todo esto, el señor conseguía la asimilación del concepto y por consiguiente que los estudiantes pudiesen transmitirlo a todo tipo de públicos, enseñarlos desde niños hasta personas de otras carreras, entre otras. Entonces, en otras palabras, la idea era aprender a través de la enseñanza. Y esto es una clave para trabajar y fomentar la memoria y afianzar el conocimiento. Esta idea tampoco era muy nueva, igual él fue el que la puso como en un método específicamente, pero desde filósofos y desde teorías del conocimiento más antiguas se dice que la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces esta técnica se basa en la enseñanza y la comunicación como un modelo mental para adoptar un proceso de pensamiento personal y así poder transmitir información utilizando ideas concisas y un lenguaje sencillo. Entonces, ¿cuál es la historia de este método y quién era Richard Phillips? Ubicándonos un poco más en contexto. Entonces, Richard Phillips Feynman fue un científico que se especializó en física teórica y desarrolló su carrera en Estados Unidos, país de donde él es oriundo también o era oriundo. En este país trabajaba en la formulación de integrales, en teorías de mecánica cuántica, entre otros, y la gran calidad de su trabajo llevó a que fuese galardonado con el Premio Nobel de Física, como ya habíamos dicho, en 1965, junto a dos científicos compañeros, uno de apellido Tomonaga y otro que se llamaba Julian Schickner. Ellos ganaron el Premio Nobel por su teoría sobre la termodinámica cuántica. Además, el señor Richard Feynman fue un profesor de física en el Instituto Tecnológico de California, en el cual era famoso o era bien conocido entre los alumnos y entre otros docentes porque tenía un método de explicación de teorías físicas que en general son complejas y las transformaba a un lenguaje sencillo y cercano para los estudiantes, lo cual hacía mucho más sencillo que entendieran sus alumnos. Entonces, esta técnica pues también derivaba de que era como el método de estudio que tenía Richard Feynman cuando era estudiante en Princeton. Durante su trabajo o su labor como profesor, él se dio cuenta que todo el mundo era capaz de entender y memorizar cualquier concepto sin importar lo complejo que fuera, si se explicaba de manera sencilla, ya que cuando las explicaciones estaban basadas solo en fórmulas, nomenclaturas y otros, la mayoría parecía como no poder comprender los conceptos de los que hablaba porque los decía en otros términos. En cambio, si esos conceptos se explicaban con comparaciones o con analogías, usando un lenguaje sencillo y cotidiano, casi todos sus estudiantes comprendían los conceptos complejos de la física cuántica sin muchos problemas. Así que basándose en esta experiencia y pensando en cómo sus alumnos podían mejorar su método de aprendizaje, creó la técnica de estudio llamada técnica Feynman. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Como ya había dicho, se basa en aprender, enseñar, pero también adoptar los pasos de revisar y repetir que veremos más adelante. La Universidad Nacional, en su grupo de estudio, hizo un apartado sobre esta técnica en la que con gráficos muy sencillos, en los cuales también me voy a basar para el tema de hoy, aborda cómo se debe hacer la técnica. Entonces dice
Este es uno de los primeros gráficos que hicieron o dibujos y dice que cuando algo se quiere captar, a otro lo has de enseñar. Entonces, lo que muestra es el conocimiento como si fuera una historia propia y no simplemente como algo leído de otra parte o sacado de algún libro o de la escucha hacia otra persona. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? El primer paso va a ser escoger un concepto y estudiarlo, aunque este tiene algunas variaciones según si estamos solos o si vamos a poder decirle el tema o contárselo a una persona como a un niño o a una persona que no sea de nuestra carrera o alguien de nuestra familia o alguien que no haya estudiado el tema, por ejemplo. Entonces, esto es muy sencillo, simplemente consiste en seleccionar el tema o concepto que se tiene que estudiar y que posteriormente se va a desarrollar. Si vamos a estar solos, pues lo ideal es aquí como agarrar una hoja de papel, un cuaderno, lo que sea, y poner el título. Aquí también se empieza de una vez a poner el título en palabras sencillas y sea cual sea el tema que se va a estar estudiando, pues hay que nombrarlo de manera que quede claro desde el momento que uno va a hablar o va a ver qué es lo que va a estudiar. Así se evitará también como estar perdiéndose o no saber bien qué es lo que se va a hacer. El objetivo es que desde un inicio se establezca un foco en el aprendizaje y estar consciente realmente de lo que se va a hacer. Si vamos a hacer el método solos, es decir, después no se lo vamos a explicar a nadie, en este paso también se puede desarrollar como tal el tema, hacer un resumen en nuestras palabras claramente. El segundo paso es enseñar o desarrollar. Entonces después ahí sí se va a redactar en la hoja o en el material que elegimos la explicación del concepto o del tema. Para ello, pues es importante tener en cuenta cuál es el objetivo del método. Entonces siempre hay que adaptar lo que se lee a un lenguaje que sea sencillo, que sea nuestro, que sea muy, muy práctico. Y para esto puede servir pensar que en lugar de estar estudiando, se está explicando a otra persona como tal. Eso es si estuviéramos solos, ¿no? Entonces en este paso lo que se hace es resaltar aquello que ya como que se ha entendido, o se puede dejar como también apartado el tema que las partes del tema que no se manejen en su totalidad y pues empezar a explicar. De esta forma también como que se adaptará para tenerlo escrito con una redacción que sea más comprensible incluso para nosotros. Una vez ya está escrito, entonces si estamos solos se va a explicar en voz alta como a nosotros mismos de una forma clara o también se puede hacer como si se le diera una lección a un niño o a una persona ajena a nuestra carrera o a la materia. El gráfico de la Universidad Nacional nos dice que se puede escribir lo que se entendió del tema estudiado como si se lo estuviera estudiando, enseñando a un niño precisamente y usando el lenguaje más sencillo posible. Entonces, un lenguaje que sea claro, que sea fácil, en el que se expliquen los tecnicismos en caso de no poder suprimirlos. De este modo se va a poder conseguir un aprendizaje activo, ya que vamos a ser conscientes de los conceptos más generales y también como vamos supuestamente a estar enseñándolo, o incluso si otra persona nos está escuchando, pues se puede hacer como observaciones de dónde estamos fallando o qué nos está faltando y que o no hemos explicado o no sabemos explicar bien. Si el tema se entiende, alguien que no conoce del concepto, pues ya tiene como una gran ventaja o un éxito por nuestra parte. Entonces el truco está escribir todo lo que se sabe sobre el tema de manera clara y sencilla. Para hacerlo y para ya como tal explicar, hay que tener algunas cosas en cuenta, como hablar en términos claros, recordar que en general un niño, por ejemplo, no entendería un vocabulario que sea muy confuso o una terminología completa. Incluso, por ejemplo, Friedman decía que se podían utilizar en estos pasos, en este paso específicamente, gráficas sobre las cosas que otros imparten, charlas que pueden ser charlas realmente planas, simples, aburridas, o esas típicas clases magistrales en donde no se entiende. En cambio, cuando hablamos sin dar vueltas,
o sin usar palabras desconocidas, es como dejar de escondernos en conocimiento que no es realmente nuestro y que no nos permiten transmitir de forma correcta el conocimiento a los demás. Otra de las características que debe tener es que debe ser breve, porque generalmente recordemos que la capacidad de atención de cualquier persona, pero principalmente de un niño, requiere que se presenten los temas, los conceptos como si se estuviera lanzando una idea realmente innovadora y rápido. Entonces será mejor que se exponga el concepto antes de que como que toda la atención de los niños se pierda. Recordar que digamos que un niño tampoco tiene em, ni la capacidad para entender pues más allá de un tiempo determinado, entonces pues tampoco extendernos mucho y pues no es algo solo de los niños, sino que también generalmente la atención de un humano no dura más de 25 minutos. También, si tuviéramos dificultades para apuntar o decir unas palabras de forma más fácil, la creatividad puede ayudar a hacer analogías, entre otros. Entonces, aquí en este paso, el creador, que era Richard Feynman, decía que en parte el placer del conocimiento y de la ciencia recae en que es como desentrañar o sacar todos los niveles de comprensión a flote. Bueno, para el tercer paso, este se dice que es el punto en donde se produce el aprendizaje real, entonces es muy importante no saltárselo. Aquí nos vamos a preguntar qué falta, qué no sabemos, y se van a destacar todas esas lagunas o vacíos de conocimiento que ayudarán a la hora de organizar una presentación de un tema más coherente, que pues sería el siguiente paso. Entonces, para completar como tal el tema, aquí se nos dice que se pueden retomar aquellas cosas que no se pudieron explicar en el paso 2 y explorarlas hasta entenderlas. ¿De qué forma se pueden explorar? Se puede volver a consultar el material original que tuvimos para aprender, notas, ideas, las propias. También el material que usamos para la lectura, un libro, un video, entre otros. Consultar esos libros, recopilar información que ayude en general a rellenar vacíos. Se puede utilizar cualquier información que se tenga al alcance, imágenes, datos curiosos, cosas que podamos encontrar navegando y curioseando literalmente. Usar los métodos de los que se dispongan, aprovechar apuntes, libros, internet, cualquier cosa que ayude a mejorar la comprensión del tema y a desarrollarla. Es muy importante desarrollarlo completamente y complementar el tema, ya que pues como he dicho, el éxito de la técnica depende de que se ejecute esto de forma muy completa. Entonces pues aquí nos enfocamos en los puntos donde falta información y pues recordar que cuando más desarrollado esté el tema, más oportunidades se tendrán de no confundirse, no estar después pensando cuál era esta palabra, porque pues en general, si lo aprendimos con nuestras propias palabras o con nuestro propio léxico, pues no va a ser un problema como tal. Una vez tenemos completado ese paso y completado el discurso, se seleccionará el contenido que se ha trabajado y desarrollado eh, para explicarlo de nuevo de forma que sea más fácil de comprender. Se explicará otra vez en voz alta la misma forma como lo haríamos con un niño o simplemente leerlo para nosotros mismos en voz alta y si llega a sonar confusa la explicación que estamos dando, tal vez cabe recordar que aún no hemos entendido por completo y debemos volver a repasar o a buscar información para hacerlo. Otra forma puede ser simular que estamos contando la historia a un grupo de alumnos, a un grupo de estudiantes. También que uno se equivoque mucho, que tropiece mucho, en la medida que explica puede indicar que las ideas están incompletas. Para esto se pueden utilizar analogías, que eran esas comparaciones o símiles de los que hablaba antes, y frases simples para fortalecer la comprensión como tal. La idea es llegar a una hipótesis o a un concepto de forma
tan concisa y en tan pocas palabras como sea posible, evitar el lenguaje redundante y casi que la verborrea o hablar en exceso. Aquí pues también hay una ventaja del método, es que si el lenguaje que se usó hasta el momento sigue siendo confuso o simplemente solo lo que hemos hecho es sustituir unas palabras, en realidad no estamos allí como entendiendo el concepto y no queda claro el contenido, se puede repetir todo el proceso para volver a filtrar texto, simplificar cada vez más y seguir haciéndolo más sencillo. Este método implica que se puede repetir todos los pasos cuantas veces sean necesarias, con el fin de permitir una total interiorización del tema, comprensión y memorización. Otra forma de acabar el método también dice que es reescribir de nuevo el tema con toda la información completa, como hacer una corrección del propio guión que ya teníamos antes para asimilar los conceptos y transmitirlos. Aquí hay un resumen entonces de cuál sería el paso a paso de forma muy corta del método Feynman. Primero seleccionar el concepto, después desarrollarlo, explicarlo de forma sencilla, después revisar, que recordemos que era el paso más importante, y completar y después reescribir o reestructurar, simplificando y volver a explicar una vez más. ¿Cuáles son las ventajas del método? Entonces nos permite asimilar, que significa como comprender lo que se aprende incorporándolo a los conocimientos previos, como, es decir, como si fuera una suma de conocimiento, lo que ya sabíamos. Es un método efectivo porque se entiende lo que se dice y por tanto se asimila el concepto de una forma eficaz. Y pues tiene larga duración o una duración a largo plazo, ya que permite que se disponga de toda la información que se adquirió durante más tiempo, porque es como si recordáramos una canción, algo que escribimos en nuestro diario, en nuestro journal o cosas así. Entonces esto nos da como una garantía para que sea efectivo a la hora de probarlo en un test o de tener que exponer algo, entre otros. ¿Cuáles son los aportes que ofrece el método finalmente? Permite repetir primero estos 4 pasos tantas veces como sea necesario, con el fin de que seamos capaces de estructurar la información y aprender de una manera sencilla, permitiéndonos comprender y memorizar. Como hay que ir haciendo como un propio guión, nos permite leer de forma activa el material que tenemos para estudiar. También nos enseña a ser como nuestros propios cuestionadores o como ser un estudiante incluso, o meternos más en ese papel, ya que la idea es preguntarnos por qué pasa esto cada vez que tenemos que volver a un tema o volver a un concepto, ¿sí? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo pasa? ¿Cómo sucede? Es casi que estar preguntándonos mucho, cómo volver a ser un niño llenos de curiosidad para llegar como hasta lo más profundo y básico del concepto, que es lo que muchas veces nos falta. También es bueno porque no es preciso que la explicación sea muy extensa para extenderlo, por lo que nos permite hacer resúmenes o explicar algo en frases cortas o en párrafos cortas que pueden ser suficientes para temas complejos y nos permite como destacar lo que es realmente importante. Como extra, Richard Feynman tenía algo que se llamaba, o bueno, un cuaderno que se llamaba Notebook of Things I Don't Know About, o bueno, cuaderno de cosas que no sé, o en otras traducciones se llama cuaderno de cosas que aún no sé. Entonces aquí fue como empezó a, así fue como realmente empezó a desarrollar su técnica. Este cuaderno lo utilizaba para reducir el conocimiento a lo esencial y que nunca se le olvidara qué le faltaba aprender. También en él eliminaba como todo el lenguaje muy técnico y reorganizaba de esta forma su conocimiento. Luego relacionaba lo que no sabía con lo que sí sabía para pues dar forma a los conceptos, y esto también lo ayudaba a ser consciente de lo que iba aprendiendo. Esto, como vemos, pues lo volvió una persona con una capacidad de transmitir conceptos complejos a otros de forma bastante sencilla y simple, a pesar de que fuera una carrera o una materia que era bastante complicada.
También esto resalta que pues es importante tener curiosidad por lo que nos rodea y mantener esa curiosidad puede obligarnos a ir hasta lo más profundo de cada concepto y por lo tanto a conocerlo mejor. Pues ya, funciona, sí funciona, pues primero porque establece una diferencia entre lo que creemos saber y lo que realmente sabemos. Esto demuestra si comprendimos mediante las explicaciones y nos ayuda a volver a lo básico y eliminar supuestos sin perder el tiempo y recordando a largo plazo, eh, porque es un concepto que se conoce realmente. Y listo, gracias. Estas son la bibliografía usada. Ahí dejo también